Bendiciones en este hermoso día. El Señor le bendiga grande y poderosamente a todos los que se conectan por estas redes sociales. Su iglesia, su podcast, perdón, Iglesia Buenas Nuevas RD. Sean bienvenidos a este programa Sé Hombre. Bueno, un programa dirigido hacia el sacerdote, pero también hacia toda la familia. Y como siempre, me acompaña mi querido hermano Daniel Ruiz. Dios les bendiga. De vuelta a la acción, como dicen por ahí. Aquí estamos nuevamente con el pastor Darling, que tenía un mes andando por los Estados Unidos, haciendo la obra del Señor en el poder del Espíritu Santo. Pero ya volvió, aquí estamos nuevamente para bendecirles, esperando que el Señor se glorifique en sus vidas por medio de la palabra que vamos a pronunciar en esta oportunidad. Una palabra que no es de nosotros, sino de Dios. Y cuando la palabra de Dios es viva y eficaz, es una palabra de gracia, es una palabra que bendice, es una palabra que transforma, que liberta. Así que disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir esta palabra que el Señor va a transmitir por medio de nosotros en este día. Dios me les bendiga. Amén. Tenemos un programa muy interesante, tenemos una palabra bien interesante en este día, por la gracia de Dios. Yo quiero que si usted tiene algún comentario, lo deje en la barra de comentarios. También le puede dar like, compartir este programa con todas las personas que usted conoce, que de alguna forma le interesa tener algún tipo de profundidad o de estudio sobre las Escrituras y sobre los temas que hemos ido tratando, como el que vamos a tratar hoy. Así que ponga por ahí su lápiz a mano, si usted anota y tenga pendiente lo que vamos a decir en este tiempo. Yo quiero hablar, o queremos hablar, sobre un tema muy importante para este tiempo. En el mundo en el que vivimos sabemos que qué tan difícil es poder mantener la unidad del espíritu, la unidad como cuerpo de Cristo, porque vemos tanta división, tantas cosas que pueden salirse de control, que cada quien está tirando para su propio lado, para su propio beneficio. Y no es la idea de Dios. No es la idea de Dios. La idea de Dios es que podamos trabajar como cuerpo, que podamos trabajar como uno y que podamos dar así alabanzas al Señor como un solo cuerpo, como un solo hombre, como un solo ser. Entonces quiero hablar sobre la unidad. La unidad es uno de los misterios más grandes que yo entiendo que Dios le ha entregado a la iglesia, porque es un don que no tiene límites. O sea, cuando la unidad llega a dos personas y dos personas se ponen de acuerdo, la Biblia dice que lo que pueden pedir o solicitar es ilimitado. Me sorprende bastante esto porque Dios no le pone límites a la unidad. Dice, si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan. Y para mí cualquier cosa es cualquier cosa, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuán importante es para este tiempo mantener la unidad? Tener unidad, ¿qué significa eso? ¿Con qué se come eso de la unidad? ¿Cómo nosotros podemos comenzar a tener y a manifestar un espíritu de unidad primero?
para luego comenzar a tener unidad con los demás. Claro. Tú decías que es un misterio, y sí, es un misterio, pero es un misterio que ha sido revelado. Aleluya. Lo único que hace falta es que la gente se disponga a conocer, a tener conciencia de ese misterio. Pues son misterios que estuvieron ocultos antes de la llegada del Señor Jesucristo, pero una vez que el Señor Jesucristo llega y nos da el Espíritu, los misterios han sido revelados. Y van siendo revelados a través de las generaciones, siempre que hombres de Dios están transmitiendo la revelación de estos misterios. Y el pueblo está dispuesto a conocer la revelación de esos misterios. Amén. La unidad tiene su principio en Dios. Porque Dios no trabaja como nosotros a veces los separamos, no trabaja separado, sino que trabaja en una perfecta unidad. En el principio se manifestaba plenamente Dios sobre todas las cosas, luego se manifestó por medio de su Hijo Cristo hacia los hombres, trayendo el reino de los cielos, y ahora, como el Paracleto, el Espíritu Santo que está con nosotros de día y de noche, pero ellos no trabajan como una división, una subdivisión de Dios, sino que son Dios mismo, porque siguen el mismo orden y la misma cabeza. Y es muy importante entender esto, porque una iglesia que no trabaja la unidad es una iglesia que está al borde del precipicio, porque lo contrario de la unidad es la desunión, los pleitos, las contiendas, las desavenencias, las disensiones. Todas esas cosas provienen de la falta de unidad. Así es. El apóstol Pablo fue muy específico sobre esto, de que nosotros debemos guardar la unidad por el Espíritu. Darling, y si hay algo que es muy distintivo de nosotros en este reino, que nosotros hemos sido introducidos en el reino de los cielos que llegó por medio de Jesucristo, y una de las acciones distintivas de este reino es el servicio. Pero también una de las acciones distintivas o de las realidades distintivas de este reino es la unidad. Siempre que haya unidad, se solidifica, se fortalece, permanece. Pero una vez que no hay unidad, entonces ahí es donde vienen muchos traspiés, muchos fracasos, muchas divisiones, muchas desavenencias en el cuerpo, que no entiende que recibió el Espíritu y que el Espíritu es uno y que da los dones como Él quiere y los organiza de manera que no haya desavenencias. ¿Cómo puede haber? La Biblia dice que lo que está en Cristo, que las cosas que son del Espíritu son del mismo Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es uno. Y las cosas que proceden del Espíritu, donde quiera son una. No hay que por aquí hay una cosa del Espíritu y que por allá hay otra. No, el Espíritu es el mismo. Y Él transmite el mismo mensaje, la misma unidad a todos. Ahora, es como le explico. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Por eso es necesario la unidad, pero la unidad genuina, no la unidad de boca, no la unidad estructural solamente. La unidad estructural es buena. Cuando hablo de la unidad estructural estoy hablando de la organización a nivel, ¿verdad?, administrativo. Eso puede llamarse un tipo de estructura. Pero cuando yo hablo de la unidad por el Espíritu, es que nosotros entendamos y dejemos entrar en nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios, el cual va a aliar nuestro corazón con los que tienen el Espíritu de Dios. Una cosa que hay que destacar en este tema es que Dios no es un promotor de holgazanes, de gente que es omisa, de gente que está inactiva. No, Dios es un Dios que busca gente que dé fruto, gente que produzca. Nuestro Dios es productivo. Pero el punto que quiero resaltar aquí es que la unidad es algo en la que nosotros debemos ser solícitos. Pablo le dice
a los Efesios en el capítulo 4, en el verso 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, hay una gestión que yo debo realizar de manera asidua, de manera constante. No es por arte de magia, la unidad no llega a mi vida por arte de magia, la unidad llega a mi vida por una disposición, por una gestión. Obviamente viene de Dios por su gracia, pero hay una parte que me corresponde a mí. Exacto. Para gestionar y alcanzar esa unidad, que yo, una vez que la alcanzo, además, debo resguardarla. Debo fortalecerla. Y la mejor manera de hacerlo es, bueno, entendiendo que la paz forma parte de eso, entendiendo que el amor forma parte de eso, que son elementos que entrelazan esa unidad y que forman parte de esa unidad. Porque esa es la parte que nos corresponde realizar. Exacto. No podemos hablar de iglesia, no podemos hablar de Cristo, no podemos hablar de evangelio, no podemos hablar de ninguna cosa espiritual si nosotros en nuestro corazón no tenemos esa necesidad urgente de mantener la unidad. Como tú hablas, de buscar la unidad los unos con los otros, de tener fraternidad con los hermanos, de tener comunión con ellos, de hacer las cosas. Mira, Jesucristo es tan específico con esto que una de las palabras que pudiera traducirse como falta de unidad es que Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Así es. O sea, el que no está tratando de unir, lo que está haciendo es romper. Así mismo. El que no está trabajando la unidad conmigo, el que no está conmigo recogiendo, lo que está es desperdiciando, está entorpeciendo. ¿No? Entonces vemos cuánta gente con diferentes cosas y muchas visiones diferentes sobre cómo debe ser la unidad, pero ya la unidad está preestablecida en las escrituras. Exactamente. Las escrituras te dicen cómo es que tú tienes que unirte. Y yo creo que la unidad también tiene mucho que ver con el despojarme. Porque hay gente que no se une porque mantiene una postura, pero cuando yo me despojo, cuando yo suelto, tal vez el orgullo, la vanidad o el ego, cuando yo suelto eso, entonces puedo estar alineado con mi hermano para poder unirme a él. Pero uno de los grandes problemas del ser humano es que quiere mantener una postura. Y al mantener esa postura, obviamente, no quiero unirme con ese, porque ese no está a mi altura. Porque no cede, no cede. Ese no está a mi altura. Entonces hay un manejo grande, y creo que el ego es una de las cosas que más daño le ha hecho al ser humano, porque le impide ver que necesita que otro hermano lo ayude. Ahora, yo creo que hay algo que hay que entender en este asunto, Darly, y es que nosotros debemos estar conscientes que no somos los que concebimos la unidad. Nosotros no somos los que hemos creado la unidad. No. Eso es algo que viene de Dios, y como viene de Dios, Él es el único que nos puede decir nosotros cuáles son las pautas, exacto, cuál es el lineamiento que yo debo seguir para alcanzar la unidad. Definitivamente, o sea, el consejo de Dios, cuál es con respecto a la unidad, y que debo conocerlo. Exactamente. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 127, verso 1. Yo voy a leer en la versión latinoamericana, pero aquí yo puedo tener la Biblia Reina Valera también. Salmo 127. Verso muy conocido por casi todo el mundo. Todo el mundo cristiano, ¿verdad? Ajá. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardase la ciudad, en vano vela la guardia. En la versión traducción latinoamericana dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Y si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. Miren, todo esfuerzo humano, sin el cemento, sin el guarda y el cemento de la unidad que es Dios, no funciona. Dios es el cemento que hace que la relación entre los seres humanos funcione.
Así es. No es natural o no fue diseñado así inicialmente el hombre para gobernar sobre los hombres. La Biblia declara que cuando Dios puso al hombre a dominar sobre las cosas que puso a dominar, el hombre no era una de ellas. Dios no le dijo somete al hombre ni subyuga a la mujer, nada de eso. Él le dijo a la naturaleza, a los árboles, pero nunca fue diseñado el hombre para gobernar al hombre. No, Dios es muy específico, nombra las bestias, nombra las aves, nombra los peces del mar, pero Exacto. nunca menciona a otro hombre. Nunca dice, y Nunca sobre el- todos los demás hombres yo te pongo a ti para que gobiernes. Nada de Nunca, eso. nunca el dominio del hombre por el hombre. Eso no lo pronunció Dios. Porque el hombre fue diseñado para estar en unidad con el otro hombre, en comunión, es lo que quiero decir. Y cuando hablo de hombre y mujer, para mantener una comunión el uno con el otro. Así es. Ese es el diseño original. Porque la dignidad que Dios le dio al hombre es una dignidad general. A todos Dios nos dio la dignidad de la unidad. Entonces, cuando comenzó todo este asunto de que yo soy más grande que tú y tengo más poder que tú y te voy a aplastar, hace muchos años atrás, pues entonces todo este asunto de la unidad se vio afectado. Porque todo el mundo buscó su propio mini reino terrenal. No, y eso por hablar que acabó con la unidad, pero eso generó esclavitud. No, de todo. Generó... De todo. Bueno. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Mandar a Cristo para que traiga el reino, y el reino que es el cemento, lo que te dice es, sin mí tú no lo puedes hacer. Y por eso dice, si Jehová no edifica la casa, si Él no es que trae las cosas, si Él no es el que pega, Puede hacer lo que quiera, pero... Él es el que hace, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. ¿Qué importa que hagamos tantos proyectos? ¿Qué importa que tengamos tantas cosas? Él es el que pone la unidad familiar. Él es el que hace que dos personas dentro de una casa convivan por muchos años y no se maten. Eso es el matrimonio. Es Dios que lo hace. Definitivo. Porque en la ideología humana, mira, ya incluso se están por ahí aprobando matrimonios de 5 años. Wow. Una licencia matrimonial. Santo Dios. Que a los 5 años tú tienes que ir a renovar si tú quieres. Si no quieres renovarla, bueno, pues entonces ya Se da por... quédate libre. Exacto. Quédate por default libre. Bendito sea Dios. Entonces ese es el mundo. Eso es lo que el mundo le gusta. Eso es lo que el mundo quiere experimentar. Porque al mundo no le interesa la unidad. Porque se necesita más esfuerzo para mantener la unidad que para no tenerla. No, y así, tú estás hablando de ese tema, pero así se han ido desconfigurando muchas cosas más. Que a través de los tiempos van cambiando, que si tú revisas la historia, tú te das cuenta, mira, en aquella época era de esta forma, pero ahora en esta época es de esta forma, pero totalmente, si aquí había una estructura rígida o unas exigencias, aquí no hay una estructura rígida, aquí no hay exigencia. Y a eso le llaman muchas veces progresismo, a eso muchas veces le llaman libertad. Eso... No creo que eso tenga ningún espíritu de progreso, porque el progreso no es retroceder. Pero así lo llaman. Porque la pregunta que yo me haría cuando me encuentro con esa palabrita, la pregunta que yo me haría sería, ¿hacia dónde queremos avanzar? ¿Hacia dónde avanzamos? Sí, porque es que han desvirtuado totalmente los conceptos, las definiciones, la definición de progreso. Se ha desvirtuado y se ha torcido su significado. Y lo que se supone que debe significar un avance, un crecimiento, más bien es un retroceso. Es un retroceso. Pero a eso se le llama entonces progresismo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10, dice de la siguiente manera: os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. La nueva versión, la traducción latinoamericana dice: hermano mío, les ruego, de parte de nuestro Señor Jesucristo,
que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Mira, el apóstol Pablo con esto era muy enfático porque como era apóstol tenía muchas responsabilidades con distintas iglesias que había levantado y tenía hasta como los niños pequeños dándole una instrucción aquí, una instrucción allí, y a veces tenía que regresar a algunos a las primeras doctrinas porque les preguntaba, pero ¿y qué fue lo que pasó? Porque ya ustedes debieron ser maestros y tienen necesidad de que ustedes son niños espirituales. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué hicieron con el tiempo? Votaron el principio de la unidad. Entonces, por eso le digo que mantener unidad es más difícil que no ser una persona unida. Yo creo que uno de los grandes problemas en la sociedad que vivimos es esa fragmentación familiar. Cada quien está en su propio mundo dentro del hogar. Bueno, hay un término que dice que cada cabeza es un mundo. Ajá. Ahí empezó la división. Exactamente. Entonces, esas fragmentaciones, que el niño tiene su mundo, que la adolescentica tiene su mundo, que papá tiene su mundo, que mami tiene su mundo, y cada quien tiene su mundo dentro de una casa. Y lo peor de todo es que nos hacemos llamar familia. Ay, que yo tengo una familia, y mi familia es hermosa, y mi familia. No, 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 no. Tú tienes un grupo de gente en tu casa, cada uno trabajando en su propia oficina. Uh-huh. Es como que tú alquiles un local y le alquiles un pedacito a cada uno. Es una sola oficina, pero tiene diferentes negocios. Entonces, cuando cada quien tiene una opinión, eso es lo que llaman democracia, eso es lo que llaman ser abiertos, pero realmente eso ha demostrado que no está bien. Porque no se diga que tú no puedas tener una voz para decir. Pero el que tú vengas a contraponer el criterio principal, el consejo principal de una autoridad, de un ser que está por encima de nosotros, ya ahí empezó la rebelión, ya ahí empezó la desunión. Porque a nosotros se nos ha entregado la revelación del consejo de Dios, que es su palabra, para que nosotros tengamos los pensamientos de Dios y la mente de Dios. Pues la gente, bueno, yo creo que ya lo he dicho, pero la gente llega y dice, no, que es que los pensamientos de Dios son diferentes a los de nosotros y sus caminos son diferentes. Como que si se estaba estableciendo allí un término de comparación entre Dios y nosotros. Y resulta que lo primero que nosotros tenemos que entender es que entre Dios y nosotros no hay términos de comparación. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, que eso está en el capítulo 55 de Isaías, el verso 8, es que ustedes dejaron la ley de Dios, que son los pensamientos de Dios, que son los caminos de Dios, para andar en los de ustedes. Entonces tú andas en la imaginación de tu corazón, en tus propios consejos, y Dios dice, pues yo te dejo en tus propios consejos, yo te dejo en tu propia imaginación, porque el resultado te va a dar duro. Ahora, cuando nosotros tenemos la opinión de Dios, el punto de vista de Dios, la visión de Dios, en nosotros se materializa la unidad. Eso es así. El problema es que hemos decidido que cada cabeza es un mundo. Pues nosotros, por lo menos en el cuerpo de Cristo, por lo menos en el ámbito de la fe, nosotros no podemos tener, no puede suceder en nosotros que cada cabeza es un mundo. Pero como sigo diciendo, como el hogar está fragmentado de esa forma, entonces traemos todas esas fragmentaciones a la iglesia también. Claro. Y metemos subdivisiones y no estoy en contra de la organización, pero entiendo que lo congregacional tiene que ver con todos, desde el más grande al más pequeño. Y cuando veo que hay esa fragmentación, a veces entiendo como que el concepto de unidad todavía no está muy claro. Es que en esencia, Darling, la familia y la iglesia es una misma institución, en esencia. Y Pablo Debería ser. Pablo lo dice muy claramente en el libro de Efesios, en el capítulo 5, a partir del verso 21. Dice cómo la iglesia está unida a Cristo y dice cómo el marido debe estar, cómo la mujer debe estar unida al hombre.
cómo la familia debe estar unida. Exacto. Así como Cristo se une a la iglesia se une a Cristo. Por eso Pablo dice, grande es este misterio. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, pero está hablando del matrimonio. Está hablando porque de la en familia. esencia el matrimonio y la iglesia vienen siendo una misma institución, con las mismas reglas. Por eso incluso uno de los requisitos para los que anhelan obispado, para los que tienen ministerios, es que deben gobernar bien sus casas. Es que sus casas deben estar perfectamente unidas, porque así va a transmitirlo a la iglesia. No que vayan a la iglesia, no es que sus hijos vayan a escuela dominical, eso no es lo que está diciendo ahí. No. Está hablando de que tengan la unidad en el espíritu. Así es. Que papá ora y los hijos saben que hay que orar. Que papá ayuna y todo el mundo sabe que hay que ayunar. Que papá lee las escrituras y la familia sabe que eso debe suceder en la familia. Esto no es juzgando a nadie, pero si llevamos familias subdivididas a la iglesia, pues ellos van a mantener una subdivisión en la iglesia también. Así mismo. Algo que me sorprendió mucho en una iglesia de Estados Unidos en la que estuve, es que a mí me impactó bastante eso. Cuando comenzó el tiempo de la adoración y de la alabanza, quienes pasaron al altar fueron los niños. Todos los niños. Y luego más atrás pasaron sus padres y los rodearon a todos los niños, mientras los niños alzaban sus manos y alababan al Señor alante. Wow. Y yo me quedé asombrado de ver eso, porque yo estaba sentado alante y me quedé perplejo viendo cómo estos niños estaban involucrados en la alabanza del culto. Estaban involucrados en el culto. Hay un sacerdocio previo ahí, desde el hogar, desde la casa. Y ya los niños saben que deben ir a la alabanza. Y después que esto terminaba, entonces se le daba una clase especial para ellos, pero ellos estaban integrados al momento de la alabanza, integrados al momento de la adoración. Y los padres lo sabían, los padres lo cubrían, se paraban detrás de ellos para cubrirlos. Y eso para mí fue algo impresionante, porque yo creo que bíblicamente ese sería el concepto de unidad en el espíritu, que desde el más grande al más pequeño estén conectados con lo mismo. Pero si mientras el papá está con la mano levantada, adorando a Dios, yéndose en gloria, y le pasa el celular al muchachito para que deje de molestar, para que se esté tranquilo, entonces no me hable a mí, usted, ¿qué pasó? Ay, Dios mío, ese niño que lo criamos en la iglesia. ¿Qué importa? Usted lo llevaba a la iglesia ahí, a un sitio más en la vida de ese niño, pero ese sitio al que usted lo llevó nunca tuvo una trascendencia en su vida. Y hay padres, Darling, y esto no es con el ánimo de aludir a nadie, ¿verdad? Pero hay padres que en la iglesia están haciendo eso. Ellos están adorando a Dios y le entregan una tablet o un celular al muchacho en la misma iglesia. ¿Sí? Eso no debe ser así. Hermanos míos, esto no debe ser así. Porque allí no hay, no solamente se está estropeando la unidad, sino que se está destruyendo el carácter que debe ser formado a la temprana edad de un hijo. Se está malformando. Y el temor de Dios, que debe ser enseñado desde pequeño. A los niños se les debe enseñar que en la iglesia no se come, que en la iglesia no se grita, que en la iglesia es un sitio donde, mira, papi, aquí lo que se hace es esto, aquí se levanta la mano. Se adoras. En el hogar usted se lo enseña eso. Yo siempre he dicho, y eso sucede con mucha frecuencia, y me corrigen las psicólogas que sepan mucho de la conducta del niño si estoy equivocado, pero un niño que los padres no lo corrigen en su casa se nota cuando sale a la calle. Pues es un niño totalmente impertinente que no escucha a nadie. Ahora, si es un niño que tiene una educación previa desde su hogar, desde que papá lo mira, desde que mamá le lanza una mirada, ya el niño entiende con esa mirada que debe estar tranquilo, porque en el hogar se le enseña. Ahora, yo veo padres, y los padres, digo padres modernos, porque en mi tiempo eso no sucedía. Ahora, los padres modernos de ahora, la casa es un play, donde el niño hace lo que quiere, se sube donde quiere, hace lo que le da la gana, entonces después en la calle tú quieres estarlo corrigiendo. Lo más grande es que con eso le están enseñando a no respetar la autoridad, porque no hay autoridad en la casa. Y no hay límites, no hay un límite. El padre que es la autoridad ha renunciado en la práctica
a su posición de autoridad al permitir estas cosas, y el muchacho va a crecer sin una figura de autoridad y él no va a respetar la autoridad y por lo tanto va a terminar lamentablemente muchas veces siendo un delincuente. O siendo un rebelde. Entonces, no respeta los espacios, no respeta, mira papi, este espacio es para comer, este espacio no es para jugar. Mira, en aquel espacio vemos televisión. Allí, mira, en esta mesita que te preparé en esta esquina, aquí están tus juguetes, este espacio es para jugar. Y si tú no enseñas eso en tu hogar, con esas cosas sencillas de dividir los espacios, el niño no te va a respetar en ningún sitio donde esté. Y a veces vemos niños tan inquietos, intranquilos, que se sienta aquí, se sienta allí, se para, se sube en la mesa, se sube en el mueble. Y tú dices, pero este niño se inquieto. No, es que en su casa él tiene un play donde él no tiene límites y él no tiene límites. Y lamentablemente yo le hago un llamado a las madres modernas. Eso no es saludable. No sé qué le dijo su psicóloga, no sé qué programas usted escucha, que al niño no se le dice que no, que después el niño se cohíbe y se limita y crece. Déjese de eso. Esas son tonterías en su mayoría, ¿verdad? Usted tiene que leer las escrituras. Son artimañas del maligno. Usted tiene que leer las escrituras. La Biblia dice que instruyas al niño en todos sus caminos. No solo en el de la fe, en todos. El carácter del niño, la conciencia del niño se forma en la casa. Lo que el niño necesita para enfrentar el mundo se forma en la casa. Porque tampoco estoy de acuerdo con padres que quieren sobreproteger a los hijos para que no tengan experiencias traumáticas. Cuando digo experiencias traumáticas no quiero decir cosas malas, sino, por ejemplo, que no le quieren dar un baño de pueblo. Vamos a decir así. Ay, no. Mi niño no andan a pie. No. Todas esas experiencias, en un mundo donde él pudiera necesitarla, él la necesita tener, necesita experimentarlas, aunque sea de la mano con usted, pero necesita verlas. Y tiene que ser bajo la dirección de los padres. Tiene que ser bajo la dirección. ¿Prefieres tú que sea, por ejemplo, que por su primera vez en una guagua pública sea en un día que esté quedado por allá y que no tenga opción que hice en una guagua pública? No, enséñeme cómo es que cómo se usa el metro, cómo se usa el teleférico, qué pasa con esto, con aquello, y aprender a Mira, hay algo que a mí me impresionó el otro día, fue que yo vi padres preguntándole a los hijos qué quieren comer. Okay. Preguntándole, ¿qué tú quieres? Que Dios te haya bendecido y te haya dado la habilidad, y no sé por qué me estoy yendo por este tema, quiere Dios que no se ponga sensible la gente. Mire, que Dios te haya dado la habilidad para tú mantener bien a tu familia y darle lo que la familia necesita, no quiere decir que tú necesariamente estés para cumplir caprichos y deseos de tus niños. Miren, los niños no se maltratan, pero el niño necesita reconocer las cosas y solamente las va a reconocer cuando se las muestre a alguien. De otra forma, él no las va a entender por sí mismo, no va a entrar en su cabecita las cosas por sí misma. Él necesita que alguien lo lleve paso a paso. Mira, el pastor, bueno, definitivamente la unidad se enseña, ¿verdad? Y ese es el tema que nosotros estamos tratando, pero esto está muy importante decirlo. En estos días el pastor estuvo hablando de algo que yo me imagino que pudo haber causado... No sé si tal vez alguien se sintió sensible, incómodo con eso, se sensibilizó, no sé. Pero padres cristianos que alaban al Señor, que levantan las manos para adorar al Señor, con hijos en la casa, encerrados en un cuarto, con una tablet, con una computadora, con un celular, viendo qué cosa. Jugando juegos virtuales el día completo. Y que no te metas conmigo, y que respétame mis espacios, y que no sé qué. Por favor, señores, yo estoy en total desacuerdo con eso. Yo sí, yo soy totalmente un revolucionario en contra de esos principios, porque no entiendo de dónde salieron esas estrategias, y no creo que sean los principios que formen a un hombre, a una mujer, con un carácter resiliente para enfrentarse
a la vida real. Porque cuando yo preparo a un niño de esa forma consentida, de esa forma sobrecubierta, sobreprotegido, yo lo que le estoy haciendo un daño, porque cuando se enfrente al mundo real, no va a tener la resiliencia que se necesita para soportar el problema. ¿Quién prepara las generaciones de relevo? ¿Quién las está preparando? ¿Quién las está preparando? De repente Deberíamos ser nosotros. Pero el asunto es que no está sucediendo eso. Porque cada vez más uno se va dando cuenta que las nuevas generaciones son menos responsables. Y menos resistentes. Menos resistentes. Son más experimentales. Ellos quieren experimentar más. Y no es así. No es así porque tú no te vas a meter en un terreno minado a experimentar a ver si te explota una mina en el pie. No, hay que conocer el terreno, hay que saber que ese terreno está minado y que yo no puedo pisar en cualquier lugar. Mi mamá me dijo que ese terreno está minado. Entonces, por ahí no puedo pasar. Entonces, si a un muchacho no se le enseña que no es experimentar, sino que es concientizar, es conciencia, es conocimiento, es entendimiento. Es un traspaso de información. Porque la realidad es que yo te traspaso esta información para que incluso tú tengas ventaja. Mira, yo decía en algún momento, el conocimiento, o sea, no me sorprende tanto la habilidad con que una persona pueda hablar en público y comunicarse con otros. No me sorprende tanto por el hecho de que yo entiendo que el conocimiento es adquirido. Eso lo sabe, eso me imagino que lo debe saber todo el mundo. El conocimiento se adquiere, Darling. Tú no naces aprendido, como dicen. Tú adquieres el conocimiento. Entonces, si no buscamos que se le transmita el conocimiento a la persona para que la persona lo adquiera, entonces nosotros como padres, me refiero, como autoridades, como líderes, como ministros, va a venir alguien que lo va a hacer. Ajá. En las iglesias, por lo menos si hablamos de liderazgo dentro de las iglesias, ¿cómo se está haciendo? Se están preparando líderes. Se están capacitando líderes de relevo. Porque eso se transmite, eso se enseña. Así como se enseña la unidad, se enseña el liderazgo, se enseña todo. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de eso. Para empezar a ejecutarlo desde ya. Ahora, la omisión, la falta de responsabilidad de los que están a los que tienen al cuidado a otros, si no lo están haciendo, es entonces lo que está llevando a este mundo a lo que va. Al declive al que se dirige. Y esa factura se la van a cobrar. Tarde o temprano te van a cobrar esa factura de irresponsabilidad que tú no tuviste con tus hijos. En algún lugar de proverbio, no recuerdo dónde, hay una expresión, hay un proverbio que dice algo parecido a que el hijo mimado es la vergüenza de la madre. Sí, hijo consentido es vergüenza de su madre, dice el proverbista. Exacto. El hijo consentido es vergüenza de su madre. Ahora, pero dice su madre, ¿por qué no dice su padre? Porque así que lo dice. Pero lo que quiero enfatizar, hermanos, tenemos que despertar, enseñarle a los niños desde pequeños que el hogar es un núcleo donde ellos forman parte y que ellos son parte de esta unidad que el matrimonio también es. Que ellos son parte de la unidad que la iglesia es también. El joven, no, oren ustedes que yo estoy aquí mirando. No, ven papi, ven, que tú eres parte importante de esto, agárrate de la mano, ven, ora. Dile a papá Dios lo que tú quieres. El proverbio 29:15 es el que dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿La vara y qué? Y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. No necesariamente que usted va a agarrar al muchacho y lo va a azotar, o lo va a azotar por todo. Pero dice que la corrección, y la corrección habla de una instrucción de enderezar una conducta que está torcida. Eso es corregir. Tomar algo que estuvo mal y enseñar dónde estuvo el error para que no se vuelva a cometer el error. Entonces usted tiene que enseñarle a su familia que son parte de un mismo equipo. Que no es que usted está faja en la sala orando al Padre, Señor, ahí, Señor. Y sus hijos allí
viendo pornografía, mirando muñequitos con contenido homosexual o satánico. Y ustedes que orando. Y en la iglesia también llevamos a los niños para entretenerlos, para que ellos tengan un lugar donde entretenerse. No. Y mira, y esos muñequitos están poniendo locos esos muchachos. No. Estamos viviendo en un tiempo tremendo donde la unidad se está viendo afectada desde su raíz, desde el niño. El niño tiene las cosas, fíjate que yo recuerdo que uno anteriormente no tenía muchos juguetes, pero tú juntabas los juguetes tuyos con los del vecino y había muchos juguetes. ¿Ah? Yo veo niños que no entienden el concepto de la unidad. No les gusta jugar unidos. No tienen el concepto de jugar juntos. No quieren estar integrados en ninguna cosa de la familia. Ay, ese muchacho es así. Es que, no. Es que usted fue dejándolo hasta que él adoptó esa posición rebelde por causa de que él no se siente parte de la unidad familiar. No, y otros se vuelven retraídos en sí mismos. Retraídos por esa misma razón. Precisamente por eso. Porque no se sienten parte de la unidad familiar. No se sienten parte de la unidad de la iglesia. Ellos no se vinculan, ellos se desvincularon. Exacto. No fueron solícitos en guardar la unidad bajo esos vínculos. Y entonces, obviamente, viven fraccionados dentro de la casa. Están divididos dentro del hogar. Y a veces a los muchachos usted tiene que jalarlos, aunque estén grandes. Mira, vámonos para el cine, mira fulano, ve, mira, vamos a salir al parque. Mira, yo quiero que tú me acompañes a esto, aquello. Integrarlos. Porque la unidad no va a venir, como decía Daniel, no va a venir por sola. No va a venir porque sí, sino por arte de magia. Porque hay una diligencia. Hay una diligencia por mantener la unidad. Déjeme decirle que el enemigo viene o tiene una estrategia muy clara desde el principio. Matar, robar y destruir. Y destruir tiene todo que ver con dividir. Como decía un estratega militar, divide y vencerás. Mira, el Señor Jesucristo enseñó la perfecta unidad entre Él y el Padre. Exacto. Y decía que en esa unidad los discípulos que escuchaban su palabra y que guardaban su palabra, entonces venía el Padre y Él y moraban y eran unidos, eran uno con ellos también. Pero recuerdo que el Señor le decía mucho a los discípulos, mire, ámense los unos a los otros. Uh-huh. Ahora, ¿por qué el Señor le decía ámense los unos a los otros? Bueno, porque eso manifiesta la unidad. Fíjate lo que le dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 14. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es lo que va a garantizar que la unidad sea una realidad dentro de una comunidad, dentro de una familia, dentro de una iglesia. Es que sin amor tú no puedes superar las diferencias. Bueno, bien lo dice la Escritura, que el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. El amor es lo único que puede hacer que una persona vea a la otra con misericordia. Así es. Y vea a la otra con el potencial de crear una unidad sólida con ellos. Porque si no, es imposible para ti verlo por ti mismo. Entonces yo les he revelado, Padre, que tú y yo somos uno, para que también ellos sean uno con nosotros. El Señor enseñó la unidad a sus discípulos, para que los discípulos a través de las generaciones y de la palabra que ellos iban a dar a través de las generaciones, fuesen enseñando este principio. Que el mismo Maestro, el mismo Señor Jesucristo, que es el que nos ha entregado la doctrina, que es el que nos ha introducido en este reino, enseñó y dio las pautas de cómo se puede lograr esta unidad y lo transmite a los discípulos para que los discípulos también se lo transmitan a otros discípulos que vendrán después de ellos. Entonces, ese es el vínculo perfecto. El amor va a permitir que la unidad sea una realidad
entre nosotros. Eso es así. Yo quiero orar en esta hora para que el Señor ponga unidad en los hogares, entre los hijos, porque no recuerdo si era el profeta Joel que decía que el Señor iba a devolver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Lo que hablaba de una división. Eso es cuando se habla de que vendría, yo envío mi mensajero delante de tu faz, y él vendrá con el espíritu y el poder de Elías, y hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. ¿Es el profeta Joel? No recuerdo. No, eso creo que lo cita Isaías y también Malaquía. Malaquía, creo que sí. Entonces, es un tiempo donde Dios está queriendo hacer cosas y volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y la intención de Dios es que haya una unidad genuina. No es que yo vivo en una casa con un grupo de gente, sino que realmente estamos unidos. Que si hay una necesidad, si hay una situación, si hay algo que podamos tener como familia que nos distinga de los demás, debe ser eso, que estamos unidos en un mismo espíritu. Amén. Yo quiero orar ahora para que el Espíritu Santo de Dios trabaje cada corazón, cada vida, cada esencia de lo que hemos hablado hoy pueda ir a cada corazón y tocar profundamente cada fibra y que puedan ellos, Señor, tener la unidad en tu espíritu. No queremos, Dios, que se pierda ninguno de lo que tú has escogido, que se pierda incluso dentro de las congregaciones, que se pierda de la bendición y del beneficio que es estar unidos en el espíritu, estar unánimes, juntos, Señor, en tu presencia. Llévate, Señor, el orgullo, la altivez, la arrogancia, todo lo que impida, Dios, que la unidad de tu espíritu pueda unir a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Por aquellos que están pasando dificultades matrimoniales, dificultades con los hijos, dificultades con los familiares. Señor, trae ahora un espíritu de unidad sobre ellos. Que ellos puedan venir, Señor, y entender estas palabras y venir a ser diligentes sobre ellas. Para que puedan, Dios mío, dar testimonio de que tú obraste con unión en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, también te pedimos que haya unidad en los ministerios. Así es, Jesús. Dentro de las iglesias, Señor. Que no haya ninguna rivalidad, ninguna competencia, ninguna desavenencia, sino que estén perfectamente unidos en el vínculo, por el amor que es el vínculo perfecto, por la paz, por el espíritu que hemos recibido, Señor. Sí, Jesús. Que nos enfoquemos y que todos tengamos el único fin de que la gloria la llevamos y la elevamos a ti, Señor. Sí, Dios. La tributamos a ti, Señor. Glorifícate en cada ministerio, Señor, revelando la unidad en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Esperamos que estas palabras hayan sido de bendición para ti, para tu casa y para todos los que te rodean. Recuerda compartirla, darle like y enviársela a tus hermanos, a grupos de familia, a donde quiera que tú quieres que esta palabra llegue. En el nombre del Señor, por este día nos despedimos mi hermano Daniel Ruiz y yo, y será hasta la próxima semana. Shalom, bendiciones. Dios les bendiga.